Hemos llegado a la meta, se ha concluido, hoy día terminamos con el primer sermón de Jesús. Hemos estado desde el día 25 de febrero hablando desde las bienaventuranzas en adelante. Y una de las cosas relevantes que vamos a ver es qué es lo que hace Jesús cuando concluye su sermón. Hemos visto de que si uno se hace la pregunta, ¿quién es la persona realmente feliz? ¿Quién es la persona realmente bendecida? Y la respuesta de Jesús es los que confían y aman a Dios. Y que cada día su vida reflejarán que son ciudadanos del reino. Ellos son los verdaderamente felices. Aunque muchas veces los niveles para medir la felicidad y la bendición que la sociedad tiene es distinto a lo que Cristo tiene. E inclusive muchas congregaciones tienen una visión totalmente distinta a la que Jesús plantea en su primer sermón. Otra pregunta que podemos hacer, ¿quién puede ayudar a la sociedad en las condiciones que está? Y la respuesta es los discípulos, porque ellos son luz y sal del mundo. No hay otra posibilidad para la sociedad. Además, Jesús nos mostró que la ley de Dios es la expresión de la santidad de Dios para nosotros y que no basta con llevar una religiosidad externa y poder decir yo no he matado a nadie, yo no, por ejemplo, no cometo adulterio, yo no juro en vano, no me gusta la venganza, yo no odio a mi enemigo. Y podemos cumplirlo dentro de un rango de relaciones normales. Y era lo que la religión de la época de Jesús hacía. Pero Jesús apunta a algo más profundo. Y es, si tú no amas a tu prójimo, ojo. Si tú piensas mal de tu prójimo, ojo. Si tú murmuras de tu prójimo, de tu hermano, ya rompiste la ley. Entonces Jesús, a través de toda esta enseñanza, hermano, establece principios. Él nos habla a nosotros. Él abre su corazón en base a la enseñanza que el Padre le entregó y nos plantea su manera de pensar y de cómo Él ve la vida del Hijo de Dios. Y como le digo, desde el 25 de febrero usted ha escuchado este mensaje. Cada domingo usted recibió este mensaje, esta enseñanza. Y en este último capítulo, en el capítulo 7 de Mateo, donde vamos a estar meditando, Él habla mucho de nuestra responsabilidad en cada decisión que tomamos. Nos indica que si queremos ayudar a una persona porque vemos que hay algo en él que no es para la gloria de Dios, primero debo quitar la viga que hay en mi ojo para tratar de ayudar a aquel que yo le vi una basura en su ojo. Es decir, arréglate tú primero con el Señor para que en amor puedas ayudar a tu prójimo. Me dijo también de que la regla de oro es buscar el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás sería añadido. Por lo tanto, si yo siembro para el reino, cosecharé vida eterna. Si yo siembro para la carne, cosecharé la muerte. Y hemos visto estos últimos 3 domingos donde Jesús nos va planteando siempre 2 opciones, no una tercera, no una alternativa, siempre han sido 2. Nos habló de la puerta ancha y de la puerta angosta, del camino ancho y del camino angosto. Y en relación a la puerta ancha y el camino espacioso, nos dice que son muchos los que entran y que van a perdición. Son muchos. Y que por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida,
pocos son los que hallan esta puerta. Nos habla y nos dice, cuídense de los falsos profetas. Y dice, ellos vienen con piel de oveja para parecerse a ustedes que son ovejas, pero ellos son lobos. Y tienen que cuidarse ustedes de aquello. Y ahí nos muestra dos realidades que hay dentro de una congregación. Hay lobos vestidos de ovejas y hay ovejas. Nos habló también de dos naturalezas, de dos árboles, el árbol bueno que es Cristo y el árbol malo que es Satanás. Y que los hijos de Dios no pueden llevar malos frutos, no pueden. Es contra su naturaleza llevar malos frutos. Y que los hijos del diablo pueden llevar frutos y son malos e intentarán dar buenos frutos, aparentarán dar buenos frutos como estos lobos vestidos de oveja, pero los reconocerás porque la intención de ellos nunca es glorificar a Dios. Nunca es tu edificación, nunca es tu bienestar espiritual. Siempre está basado en el ego. Y el domingo pasado nos habló de dos personas, dos tipos de personas que quieren entrar al reino de Dios. Los que hacen la voluntad del Padre y los que dicen hacer la voluntad del Padre, los que dicen Señor, Señor. Y aquí la advertencia es, no basta con tener una cultura cristiana, hermano. Y está muy en boga la cultura cristiana. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Entre más niños lo hagas, mejor. Y eres hijo de Dios y eres salvo. Y si en tu vida no estás dando los frutos que la Biblia muestra, no estás dando el fruto que la Biblia muestra, no te preocupes. El Señor irá arreglando la carga en el camino. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué fruto es el que debe dar el cristiano entonces para saber si realmente es hijo de Dios? Y hay un único fruto que nosotros debemos dar, hermano. Y ese fruto es Jesucristo. Jesucristo está siendo formado en nosotros. ¿Y cómo manifiesto yo que Jesucristo está siendo formado en mí? Porque actúo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. La voluntad del Padre es eso, que Cristo sea formado en tu vida. No que vengas los domingos a la iglesia, no que te bautices, porque es parte de la cultura cristiana eso. Muchos se bautizan y dejan de asistir a las congregaciones. Muchos entregan sus diezmos, pero no entregan su corazón al Señor. Muchos dan ofrendas, pero no dan su tiempo y servicio al Señor. Es una cultura que ha empobrecido a las congregaciones en el sentido espiritual, pero que sin embargo le ha dado un poder, yo diría hasta político, porque muchos que son líderes de opinión de grandes congregaciones, después avanzan un paso más y se meten en áreas que no les corresponden. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué sucede con los cristianos? Y Jesús en este día también nos va a hablar. Él concluye su sermón en Mateo 7, versículo 24 al 29, y comienza diciendo él: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante ti en esta mañana. Reconocemos que tú eres omnisciente, omnipotente, que lo sabes todo, tienes todo el poder. Pedimos que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para poder ser ministrados por el Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cualquiera. Cualquiera da la posibilidad de que toda persona puede escuchar. Todos pueden escuchar. Pero Jesús nuevamente nos lleva a la realidad de las personas que escuchan. Y dice, cualquiera que me oye. Oye no es simplemente oír, es cualquiera que me entiende. Cualquiera que me entiende lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que Él nos dice a través de su palabra, hermano, es algo que involucra el pensamiento, es algo que está sujeto al discurso mismo en base a qué se relaciona y está basado en el razonamiento de Jesucristo. Las palabras de Jesús nos muestran su pensamiento, su manera de ver la vida, su manera de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos hacer las cosas y de cómo debemos nosotros razonar, es decir, cómo debemos usar esta mente que el Señor nos dio. Entonces Jesús dice, cualquiera que escucha mis palabras y las hace. Este verbo hacer, hermano, es poner acción una vez. Una vez. Pero este verbo, si tú lo llevas en la repetición, se vuelve hábito. Esa es lo que va a ser la gran diferencia entre el que sigue a Cristo y el que escuchó a Cristo, el que entendió solamente. El que entendió, todos pueden entender el Evangelio y decir, perfecto, yo entendí que Jesús murió en la cruz por mí. Pero si lo entendí, debo llevarlo a la aplicación porque el entendimiento me permite hacer aquello, ejecutar, accionar la fe que Dios ha permitido en mi corazón. Y las hace poner en acción. Y Jesús dice, esta persona que escuchó mis palabras y las hace, llegará a ser semejante a alguien y lo califica como un hombre prudente. Prudente es un pensador juicioso, sensato, es decir, una persona sagaz o discreto. Implica un carácter cauto, implica también que en su sabiduría él teme a Dios. ¿Qué hace este hombre sabio, este hombre prudente? Dice que edificó. Aquí hace alusión a la construcción de una casa, a hacer algo. Se propuso en su corazón construir algo en base a las palabras que recibió. Cuando él dice que edificó su casa, hay un sentido de propiedad, fíjate, no dice la casa de otro. Y es lo que el cristiano a veces olvida. Y se preocupa de otras viñas y nos preocupamos de otras familias y no nos preocupamos de nuestro hogar. Su casa, nótese el sentido de propiedad y también el sentido de responsabilidad sobre el hogar y la familia. Ahora, ¿dónde edifica su casa? Dice sobre la roca. Esta palabra que usa Jesús sobre la roca da la idea de un peñasco, una masa rocosa. Y lo otro que nos indica, hermano, que esta persona no colocó la roca.
La roca estaba establecida. Él la buscó y sobre esa roca comenzó a construir. Hizo un sobrecimiento. Pero para poder conectar el sobrecimiento con este cimiento que es la roca, hay un proceso de unificación, hay un trabajo, hay un esfuerzo. Inclusive esta misma narración tú la encuentras en Lucas y dice que este hombre cavó profundamente, trabajó hasta llegar a la roca. Y cuando llega a la roca, comienza a establecer una relación sólida, firme, en la cual puede comenzar a construir su hogar, su casa. Pero lamentablemente, hermano, no todos quieren darse ese esfuerzo. Todos descansan en la gracia. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor, no lo negamos. Pero somos responsables de estudiar la palabra. Somos responsables de tener una vida de oración. Somos responsables de ser sal y luz en este mundo. Es nuestra responsabilidad. No es de Cristo esa responsabilidad. El Señor tiene que convertir, sí, amén, por medio de su Espíritu Santo. Pero ¿quién entrega el mensaje? No diga nosotros. Yo, dígalo. Yo entrego el mensaje. Porque cuando decimos nosotros, bueno, entre nosotros, no, tú entregas el mensaje. Ni siquiera es tu esposa, ni siquiera es tu hijo. Eres tú quien debe entregar el mensaje. Entonces, si no prestaste atención a las palabras de Jesús que hemos estado conversando durante 6 meses, hermano, hemos estado reflexionando, analizando y surgen dudas y conversaciones en los grupos pequeños. Si no presta atención durante 6 meses cada domingo, la pregunta es, ¿qué nos queda a nosotros? Y sucede esto, versículo 26. Pero cualquiera, aquí está el contraste, el pero. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Es el mismo versículo anterior, el 24 y 25. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Los contrastes son claros. Cuando Jesús hace esta ilustración de la roca y la arena, era algo que ocurría en aquel lugar donde él estaba enseñando, hermano. Los asentamientos judíos siempre se trataban de hacer en un lugar sólido y se hacía un sótano donde reservaban los alimentos, mantenían sus pertenencias más valiosas y sobre eso estaba la casa. Pero cuando llegaron los asentamientos romanos y otros gentiles, cada uno construía donde le daban la posibilidad de construir, levantaban su carpita y esa era su casa. Entonces, no era una imagen extraña, no era una historia lejana. Para nosotros pareciera así como, hoy día entonces las ciudades están construidas sobre una gran roca. No, las ciudades están construidas sobre cimientos sólidos. Si usted ve un edificio alto, de 50 pisos si quiere, hay 50 pisos para abajo de fundamento, hermano. Porque de acuerdo a la carga que hay desde el nivel de tierra hacia arriba, debe ser el soporte que hay abajo.
Entonces, ¿qué sucede con estas dos personas? Los dos escuchan, oyen, entienden las palabras. Uno las hace, el otro no las hace. Y ocurre algo que le ocurre a los dos, versículo 25 y versículo 27. Es similar, pero con efectos distintos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, en el 25 dice, y golpearon contra aquella casa. ¿Qué pasó? En el caso del hombre prudente, dice que la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sin embargo, en el hombre que escuchó y que construyó en la arena, que no gastó tiempo en solidificar su fundamento, en establecerse sobre la roca, dice que cuando enfrentó lo mismo, su casa se cayó. Y no solamente se cayó, mira lo que dice versículo 27, y fue grande su ruina. Esta palabra, hermano, denota una caída de la cual no se podrá levantar. Y aquí está la responsabilidad nuestra, pues, hermano. ¿Qué hemos hecho con la enseñanza que hemos recibido de Jesús? Yo solamente le hablo desde febrero en adelante, pero ¿cuántos años has estado en una congregación y has recibido enseñanza? ¿Qué has hecho con esa enseñanza? ¿La has asimilado? ¿La has estudiado? ¿La has memorizado? ¿La has guardado en tu corazón? Para que cuando llega el momento de pruebas, la lluvia, cuando venga la tempestad, cuando vengan los ríos, tu casa se mojará por fuera, pero permanecerá firme. La diferencia está que uno entendió y asimiló las enseñanzas. Posiblemente la persona escuchó y se sintió asombrado de la enseñanza, pero no se volvieron hábitos en él. No es más que un mero conocimiento, un lenguaje cristiano, una cultura cristiana. Sí, hay que orar, sí, hay que orar. A las 9 de la noche hay que orar, sí, a las 9 de la noche estamos orando, hermano. Oh, me olvidé. Se vuelve una cultura ser cristiano. Se vuelve tal cual Israel cuando Jesús les dice, y le habla primero a través del profeta y después Jesús lo trae al presente de la época y les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y lo que han aprendido lo aprenden como regla, como un mandamiento de hombre, que se lo saben de memoria, pero su corazón realmente no tiene una cercanía conmigo. Conocer a Dios, hermano, implica un desgaste, implica cansancio, implica leer la Biblia, implica orar. Es imposible que tú hayas estudiado en la universidad y no hayas tenido que estudiar. ¿Cierto? Aunque seas un superdotado, tienes que estudiar para titularte, para graduarte. ¿Y tienes que hacer las tareas o no? Sí, tienes que hacer las tareas. No basta con ir y sentarte y decir voy a la universidad, soy universitario. Pero muchos cristianos viven esa realidad. Voy a la iglesia. Sí, voy a la iglesia. Y nos juntamos y lo pasamos bien y es bonito. Te invito a la iglesia para que lo pases bien, para que veas que es bonito. Cuando se enfrentan dificultades en la vida, si tu fundamento no está en Cristo, puedes tener una mega pérdida. Eso es lo que dijo Jesús. Una gran ruina, una mega pérdida. Y no hay pérdida mayor, hermano, que perder el alma, ser condenado.
Y esta es la advertencia que se nos hizo el domingo pasado, cuando Jesús nos dice, nunca los conocí. Hacedores de maldad. ¿Y qué era lo malo que hacían? Echaban fuera demonios, sanaban enfermos, profetizaban. Es un contraste esto, ¿eh? Eran obradores de maldad y echaban fuera demonios, sanaban enfermos y profetizaban. Y Jesús les dice, apártense de mí. Eso ocurrirá, hermano, un día. Va a ocurrir, téngalo por seguro. Sin embargo, hoy día, Él está dispuesto a perdonarnos. Y solo debemos arrepentirnos, creer en Él. Hay una relación importantísima en este relato, hermano, y vamos a verlo en 7 puntos. Ambos escuchan las mismas palabras. Ambos escuchan a Jesús. Ambos. No es que uno escuchó un poquito y una parte y se perdió. No, ambos escuchan las mismas palabras. Y ambos reaccionan a esa palabra. ¿Cómo reaccionan? Haciendo y el otro no haciendo. Fue una reacción. No me muevo. Ambos son comparados o se asemejan a algo. Sabiduría, insensatez. Ambos se edifican en lo que consideran importante según ellos. Uno buscó la roca firme, otro lo hace sobre la arena. Ambos construyen, edifican su casa. Claro que uno terminó más rápido que otro. Y su casa era bonita. Algunos autores y expositores piensan de que estas personas comenzaron a construir al mismo tiempo, pero uno terminó primero. El que no se dio la tarea de ir al fondo y buscar la roca. Pero cuando terminaron, las dos construcciones se vieron igual. Lo que marcó la diferencia es que cuando vinieron las dificultades, una de esas casas se cayó. Ambos enfrentan dificultades. Y número 7, ambos obtuvieron resultados por cada decisión y acción que realizaron. Perdieron su casa, perdieron la inversión de su vida y posiblemente perdieron su alma. Ahora esto, hermano, la enseñanza de Jesús no es algo que podemos decir, oh, es una enseñanza nueva para mí. No, hermano. Esto ocurrió con Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Cómo ellos escuchan la voz de Dios, cómo recibe Adán la enseñanza y él se la enseña a su esposa, cómo tienen una comunión con Dios. Y cuando deben obedecer a Dios, ¿qué es lo que sucede? No lo hacen. Israel recibe la ley, hermosa ley, santa ley, perfecta ley. ¿Y qué hace Israel? Menosprecia la ley de Dios y la acomoda de forma tal que se vuelven rituales, acciones repetitivas, y al final era más importante el templo que el Dios que habitaba el templo. Era más relevante el cordero, la oveja, la paloma, el palomino, el sacrificio, que la santidad del Dios que recibía el sacrificio. Y es cosa de que tú leas, hermano, el Antiguo Testamento, vas a ver, y yo sé que muchos de ustedes han recibido enseñanzas de los reyes de Israel,
de los profetas, verdaderos, falsos profetas, hombres de Dios, la mayoría de los líderes de la Biblia, todos fallaron, hermano. Y leemos en la palabra de Dios que se quebranta la ley, que hay desobediencia, que hay rebelión, que hay victorias, que hay derrotas, el éxito de algunos personajes. Le invito de que vaya a 1 Corintios 10, 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios está antes que Segunda de Corintios. Y está después de Romanos. ¿Primera o segunda de Romanos? Primera de Corintios 10, 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas sucedieron con un propósito. Vaya a Hebreos 11. Hebreos 11 es el capítulo, yo diría, más famoso, más interesante que encontramos en la Biblia sobre los héroes de la fe, le han titulado algunos. ¿Lo tiene? Hebreos 11, versículo 39, 40. Hebreos 11, 39, 40. Dice así: y todos estos, ¿quiénes son estos? Todos los líderes anteriores: Abraham, Jacob, Isaac, Moisés. Todos estos personajes anteriores, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? ¿Qué era lo prometido, hermano? Génesis 3:15 es la promesa. Iba a venir uno que iba a pisar la cabeza de la serpiente. No recibieron lo prometido, sino ellos mediante la fe. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, todos los personajes del Antiguo Testamento, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿A quién estaban esperando ellos entonces? Tengo problemas de audición, hermano. Equivóquese, hermano, dígalo fuerte. Cristo el Mesías. Con Jesucristo viene lo nuevo, hermanos, nuevas posibilidades. Cuando Él llega a la tierra, Jesús transforma este mundo. Le da el sentido verdadero a la vida, nos da el enfoque correcto de la ley, nos explica la Escritura cómo deben ser. Él vino a mostrarnos el Evangelio. Y es por medio del Evangelio que nosotros podemos ser transformados y ser conformados a su imagen. Yo voy muriendo cada día y Él es conformado en mi vida cada día. Hoy podemos participar
del fruto del Espíritu, hermano. Todos nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Cristo se está formando en ti. Y lo que era antes imposible a causa del pecado, Cristo en un nuevo pacto nos permite alcanzar lo que era imposible alcanzar, la salvación. Solo Jesús cumplió la ley de Dios. Solo Jesús obedeció a Dios de la manera que Él deseaba. Es tanto que Jesús dice: yo, Dios, me complazco en mi Hijo. No en Carlos, no en José, no en María. Yo me complazco en mi Hijo. Jesucristo es el único cimiento y fundamento para llevar la vida que agrada a Dios, hermano. Si no tienes a Cristo en tu vida, si no le das la relevancia a Cristo en tu vida, puedes que estés construyendo una mega construcción que se va a destruir. La cultura cristiana, lo único que ha traído dentro de nuestras congregaciones es tristeza, hermano. Se reemplaza la necesidad de tener una actitud de búsqueda de Cristo, de desarrollar el carácter de Cristo. ¿Y saben con qué se reemplaza? Con talentos. Se reemplaza por las habilidades, por los estudios, por los dones. Los primeros roles, hermanos, de administración dentro de una congregación, la única demanda fue que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Y eso no ha cambiado, hermano. Tú tienes que ser un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. No es tarea de los ancianos, aunque sí es tarea de los ancianos. No es tarea de los diáconos, aunque sí es tarea de los diáconos. Es todos nosotros como un solo cuerpo, unidos a la cabeza que es Cristo. ¿Cuál es nuestra función? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el fruto en mi vida sea conformado. Esto es Cristo en mi vida. Hoy se sobrevalora el carisma, hoy se sobrevalora la personalidad, los dones y habilidades. Y como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? A veces tenemos circo, tenemos discoteca, hermanos, tenemos templos llenos, tremendos templos, megatemplos llenos de personas. Y anhelo que todos estén amando a Cristo. Pero si aplicamos la enseñanza de Jesús, nos dice: tú los conocerás por el fruto. Entonces, yo debo buscar ese fruto. Entonces, si en una iglesia no se exalta a Cristo, no se ama a Cristo, no se habla de Cristo, no se respira a Cristo, no hay un fruto que honre a Dios. Lo único que Dios desea es que Cristo sea conformado en nuestra vida, hermano. Y surge una pregunta inmediatamente: ¿por qué se tolera esta situación? Sabemos que no es bueno, pero ¿por qué lo toleramos? Y la respuesta pareciera ser difícil a veces, pero no, hermano, es porque muchas veces nuestras actitudes también no coinciden con la actitud y el carácter
de Cristo. Y le decimos a la persona, no te preocupes, en el camino arreglamos la carga. Debiendo decir, preocúpate, porque el día de mañana no te perteneces si no te arrepientes hoy. Versículo 28 de Mateo 7. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando termina este discurso, dice algo muy importante e interesante, hermano. Dice, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Le han dicho a usted, oh, qué lindo el mensaje que entregas? ¿Le han dicho, qué esperanzador? Me gustaría que se los dijera a mi papá, a mi mamá, porque es muy bonito lo que tú dices. Se admiran de la doctrina de Jesús. Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y a veces, hermanos, nosotros nos quedamos con la admiración simplemente de Jesús. Reconocemos esa autoridad en Jesús, pero nada más. Vaya a Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Aquí veremos reacciones a las palabras de Jesús, a la enseñanza de Jesús. Dice, con todo eso, aún de los gobernadores, muchos creyeron en él. Genial, los gobernadores creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Que eran hombres piadosos, no querían dejar de ir a la iglesia. Pero ese no era el motivo, hermano. El motivo está en el versículo 43. Ellos iban a la sinagoga no por la enseñanza, sino porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es lo que Jesús ha venido diciéndonos desde las bienaventuranzas hasta este capítulo 7, capítulo 5, 6, 7, es lo que Él nos ha venido diciendo. ¿Qué gloria ama más? ¿Amas la gloria de los hombres o amas la gloria de Dios? Él demanda una decisión, hermanos. Para concluir, hermanos, nosotros todos luchamos contra el pecado todos los días. ¿Amén? Sí. El que esté libre de pecado, que me tire piedra nomás, no tengo problema. Todos luchamos contra el pecado, todos los días. ¿Hemos perdido batallas o no? Sí. Hemos perdido batallas. Y nos da vergüenza ver cómo en algunas ocasiones la carne le gana al espíritu. Y nos avergüenza. Muchas veces lloramos por haber fallado. Y gloria a Dios que es así, hermano. Algunos nos odiamos después de pecar. ¿Cómo lo pude hacer? ¿Por qué lo hice? Y no estoy hablando de pecados graves, de pecados pequeños, de pequeños. Hermano, todo pecado ofende a Dios, sea de pensamiento, sea de palabra, sea de acción. Todo pecado ofende a Dios.
Escuché a R.C. Sproul y él decía, si un día despierto en el infierno, no tendré nada que decir. Es la decisión más justa de Dios. Y yo pienso que muchos de nosotros decimos, merezco el infierno porque de verdad no logro vivir la vida que Dios quiere. Y si Él me envía allá, gloria a Dios, porque lo merecemos. Pero a pesar de toda esta imperfección que hay en la carne y que construimos mal a veces, hermano, y que no queremos darnos el trabajo de llegar a la roca, así que yo te recomiendo, empieza a desarmar tu casa, empieza a sacar todos tus paneles y empieza a excavar y a buscar el cimiento, por favor. ¿Sabes por qué? Porque en ese cimiento tú vas a encontrar gracia. En ese cimiento tú vas a encontrar la cruz. En ese cimiento tú vas a encontrar un testimonio perfecto, un testimonio santo en la vida de Jesucristo. Él es la roca. Si has caído en pecado, puedes alzar tu mirada, busca al abogado que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por ti. Búscalo hoy. Búscalo hoy si has pecado. El Dios será amplio en perdonar y mostrar su misericordia, porque su Hijo pagó e hizo lo que nosotros no podíamos. Descansa que Él te defenderá. Él nos representa en esta corte divina y el que confía en Él no será avergonzado. Pero no perdamos el tiempo meditando, ¿lo hago? ¿No lo hago? Hazlo simplemente y entrégate en su gracia. Si tú sabes que no estás en Cristo, no hay un buen testimonio en tu vida, y ni siquiera te atreves a alzar la mirada porque sabes que eres un pecador y sabes que la justicia de Cristo solamente es la opción para rescate de tu vida. Él no te echará fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. En base a todo lo anterior, hermanos, yo le pregunto, ¿conocemos realmente a Jesús? En 6 meses hemos escuchado su pensamiento, su opinión, su manera de accionar. Hemos escuchado cada domingo lo que Él quiere. Yo le pregunto, ¿conoce realmente a este Jesús? Vaya a Filipenses 2, por favor. Aquí hay una radiografía del seguidor de Jesús. Filipenses 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra, este sentir, es el mismo que se aplica a las palabras cuando Jesús las manifiesta. Este es el sentir de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él muestra una reverencia, hermano, que excede todo nuestro entendimiento hacia su Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, no se aferra a ese título. Él realmente nos revela lo que es el temor a Dios, hermano. El temor a Dios no significa vivir con miedo, primero que nada.
sino vivir con el asombro saludable, porque puedes entender la grandeza y la santidad de Dios. Ese es el amor, ese es el santo temor que un hijo de Dios debe tener. Conozco la grandeza de Dios, conozco su santidad, vivo para Él. Es lo que Jesucristo manifiesta en su sentir. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se entregó voluntariamente, renunció a sus propios intereses y vino a servir a otro. ¿Existe ese sentir en nosotros? Si Él no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, ¿a qué nos aferramos nosotros? ¿A nuestros títulos? ¿A nuestros bienes? ¿A qué nos aferramos? ¿Qué es más valioso que no nos deja despegar de esta tierra, hermano? ¿Estamos dispuestos a despojarnos a nosotros mismos como el Señor lo hizo? Y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No solo, hermano, Jesús se identifica, sino que Él vino a vivir la vida nuestra. Por eso que Él nos puede entender. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo nos fascina a nosotros ser humillados, cierto? Nos gusta humillarnos. Es algo natural en nosotros. ¿Por qué es natural en nosotros eso? Porque Cristo está siendo formado en tu vida. La humildad. Y la humildad nace de conocer correctamente mi identidad en Cristo. Si Él se despojó, si Él se humilló, yo me despojo, yo me humillo, porque conozco a Cristo. Y dice, no solamente se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esta palabra tan hermosa, obediencia, es llevar una vida reverente hasta las últimas consecuencias. ¡Wow! ¿Quieren seguirme?, dijo Jesús. La respuesta ya la saben. Hasta las últimas consecuencias. Y Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí viene lo maravilloso, versículos 9 y 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Con qué propósito? ¿Se da cuenta de lo que está en juego? La gloria del Padre. ¿Qué amamos más? ¿La gloria del Padre o la gloria de los hombres? Ten cuidado cómo edificas. Ten cuidado cómo edificas. Tuvimos la experiencia con algunos hermanos de participar en la reconstrucción de un cimiento. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Es difícil. Es muy difícil, hermano, romper un cimiento que está dañado y volver a establecer otro cimiento. Pero se logró. Bueno, Jesucristo nunca fallará como cimiento. Te invito a que tú puedas reflexionar y puedas también pensar que Dios
nos examina cada día, nos conoce. Él sabe mi sentarme, Él sabe mi levantarme. Él entiende desde lejos mis pensamientos. Él escudriña mi caminar y mi reposo. Y todos mis caminos le son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. Él puede realmente cuidar de tu vida, pero debes entregarle tu vida en integridad a Él. Padre, en el nombre de Jesús, al concluir, Señor, este periodo de palabras, estamos ante ti, Señor, tal cual aquellos oyentes. Nos admiramos de tu doctrina, nos admiramos de tu enseñanza. Nos admira cuánto amor has mostrado para con cada uno de nosotros. Pero permítenos, Señor, no solamente quedarnos en la admiración. Permítenos ir más allá y acercarnos a ti confiadamente y cultivar una relación en nuestra intimidad, en la soledad, en aquellos momentos cuando nadie me ve, que pueda cultivar contigo una relación viva y eficaz, sabiendo que tu palabra transformará mi vida y que tu Espíritu Santo moldeará el carácter de Cristo en mí. Damos a ti toda la gloria, damos a ti toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.